Bienvenidos a Relatos de Misterio. Adéntrate en el escalofriante relato de la maldición del bosque de Amotape. Descubre los horrores ocultos entre los árboles y las pruebas sobrenaturales que desafían la valentía de quienes osan ingresar. ¿Te atreves a explorar los oscuros secretos de este bosque maldito? Únete a nosotros para una experiencia de suspense y terror que te hará temblar en la noche. La maldición del bosque de Amotape, pruebas sobrenaturales en la oscuridad, relatos de misterio. El bosque de Amotape, una vasta extensión de árboles antiguos y follaje espeso, guarda un secreto oscuro, yace en su interior, una maldición que ha perdurado por generaciones. La leyenda cuenta que en el corazón del bosque, las fuerzas sobrenaturales han tejido una red de pruebas y desafíos que pone a prueba el coraje y la cordura de aquellos que se aventuran a cruzar sus límites. La historia comienza con un grupo de exploradores valientes, ansiosos por desafiar la maldición y descubrir los secretos que yacen en el interior del bosque. La advertencia sobre los peligros y horrores que allí aguardan no fue suficiente para disuadirlos de su misión. Con linternas en mano y corazones llenos de determinación, se adentraron en el bosque, sin saber que su valentía sería puesta a prueba de maneras inimaginables. Desde el momento en que cruzaron la línea invisible que separa el mundo exterior del bosque de Amotape, una sensación de opresión descendió sobre el grupo. La oscuridad era intensa, y las sombras parecían moverse en formas que desafiaban la lógica. Los sonidos de la naturaleza eran reemplazados por murmullos incomprensibles que flotaban en el aire. Pero los exploradores se aferraron a su determinación y continuaron avanzando. A medida que se adentraban más en el bosque, la tierra bajo sus pies se volvía irregular y traicionera. Raíces retorcidas se alzaban como garras de la tierra, listas para atrapar a los desprevenidos. Las ramas de los árboles se curvaban hacia abajo, como si quisieran tocar a los intrusos con dedos esqueléticos. Y en medio de la oscuridad, los ojos brillantes de criaturas desconocidas parpadeaban en la distancia. La primera de las pruebas sobrenaturales llegó en forma de susurros que parecían emanar de todas direcciones a la vez. Voces incomprensibles hablaban en lenguajes olvidados, dejando a los exploradores sintiendo que nunca estaban solos. La paranoia se apoderó de ellos, y cada sombra parecía ocultar una amenaza invisible. Pero el grupo se mantuvo unido, tratando de aferrarse a la realidad mientras la maldición intentaba distorsionarla. Con el tiempo, las mentes de los exploradores comenzaron a tambalear. Visiones distorsionadas se entrelazaban con la realidad y pesadillas del pasado parecían cobrar vida en la oscuridad del bosque. La maldición había encontrado una manera de adentrarse en sus pensamientos y alimentar sus miedos más profundos. El líder del grupo, un hombre llamado Diego, luchaba por mantener la compostura mientras su mente era asediada por las visiones horripilantes. Una noche, mientras el grupo acampaba en el corazón del bosque, las pesadillas alcanzaron su punto máximo. Los exploradores despertaron en medio de la noche, rodeados de sombras danzantes y figuras distorsionadas. Los árboles parecían moverse y retorcerse en una danza macabra, y el aire estaba lleno de risas siniestras que resonaban en sus oídos. Diego miró a su alrededor, su mente al borde de la locura, y supo que la maldición había tomado el control por completo. La prueba final de la maldición se reveló cuando el grupo intentó escapar del bosque. Sin importar la dirección en la que caminaban, parecían regresar siempre al mismo lugar. El bosque parecía tener una voluntad propia, una voluntad que estaba decidida a mantenerlos atrapados en su interior para siempre. Las horas y los días se volvieron borrosos, y el concepto del tiempo se desvaneció en la oscuridad. Fue entonces cuando Diego tuvo una revelación. Recordó una historia que su abuelo le había contado cuando era niño, una historia sobre cómo un antiguo chamán había logrado romper la maldición del bosque de Amotape al enfrentarse a sus propios miedos y superar las pruebas sobrenaturales.
Inspirado por esta historia, Diego decidió que era hora de enfrentar la maldición de frente. Solo y desarmado, Diego se adentró en el bosque una vez más, decidido a enfrentar sus propios miedos y superar las pruebas que la maldición le presentara. A medida que avanzaba, las sombras parecían retirarse y las voces incomprensibles se desvanecieron. En su lugar, se encontró con imágenes de su pasado, momentos de dolor, pérdida y arrepentimiento. Diego enfrentó estas visiones con valentía, reconociendo sus errores y aceptando su pasado. A medida que lo hacía, las sombras se desvanecieron por completo y el bosque pareció transformarse a su alrededor. Las criaturas oscuras se convirtieron en seres de luz y los susurros se convirtieron en canciones de esperanza. Finalmente, Diego emergió del bosque de Amotape, libre de la maldición que lo había atormentado. A medida que se reunía con sus amigos, compartió su experiencia y les habló de la importancia de enfrentar los propios miedos y traumas. El grupo salió del bosque con una comprensión renovada de la valentía y la determinación. Hoy en día, la leyenda del bosque de Amotape persiste, pero con una nueva perspectiva. Los lugareños cuentan la historia de Diego como un ejemplo de cómo la fortaleza interior y el coraje pueden superar incluso las pruebas más sobrenaturales. La maldición puede haber perdurado por generaciones, pero también ha dejado un legado de esperanza y resiliencia. Y así concluimos este video. Espero que estas apasionantes leyendas urbanas hayan dejado una marca en su imaginación, como lo han hecho en la mía. Si tienen sed de más misterio y emoción, les doy la más cordial bienvenida a unirse a mi comunidad en mi canal de YouTube, Akumu no Kai. Aquí, juntos exploraremos las historias más intrigantes que se esconden entre las sombras de nuestras ciudades. Suscribirse es la clave para no perderse ningún capítulo de estos relatos enigmáticos. Gracias por sintonizar y nos vemos pronto para más descubrimientos escalofriantes.